Imagina reyes que midieron su tiempo en estrellas, no en años. Gobernantes cuyo reinado se contaba en unidades seo, en ritmos de 3600, como si el pulso del cielo marcara los latidos del mundo. Imagina una lista, escrita en arcilla antigua, que suma cifras imposibles. 241.200 años repartidos entre 8 nombres que suenan como un eco remoto de voces perdidas. Alulim, Alalgar, Enmenluana, Enmangalana, Dumusid, Enipat-Sidana, Enmenurana, Ubarat Tutu. Cada nombre una constelación, cada nombre un mandato. ¿Y si esos reyes no nacieron de la tierra, sino que bajaron del cielo con una llama en la mano? Si te gustan estas historias al filo de la noche, suscríbete para más relatos que te acompañen a dormir. La leyenda comienza con un horizonte que no conocía la noche tal como la conocemos. Al principio del mundo, tal como las viejas tablillas lo relatan en susurros, hubo un tiempo en que el mar y la llanura se encontraban sin orden. Las ciudades eran apenas promesas. Fue entonces cuando 8 figuras descendieron sobre la planicie que más tarde llamaron Eridu. No vinieron como tempestades, ni como sombras, llegaron como placas de luz, como puertas que colapsaron el cielo y dejaron caer sobre la tierra su pelambre de fuego. No es una historia de razas ni de máquinas, es un canto de origen. Los relatos hablan de trajes que relucían como bronce pulido, de ojos que guardaban constelaciones, de voces que no necesitaban garganta, eran nombres que se sostenían en la memoria misma del mundo. Ellos trajeron la palabra para medir, ellos enseñaron que el tiempo podía dividirse en ciclos que no pertenecían a la carne sino a la órbita, en C, como se nombra en las tablillas. 3600, 3600, 3600, un metrónomo antiguo que acompasaría futuros temblores. Bajaron en 8 y fundaron en Eridu un centro que sería más que ciudad, una zigurat que no solo subía hacia el cielo, sino que lo contenía. La llamaron la pirámide de fuego, y su cima se coronó con un capstone de cristal tan puro que parecía contener dentro un pedazo de la noche. El capstone no era simple adorno, era una llave y un espejo, un corazón que, al ser encendido, abrió un canal entre la llanura y la bóveda estelar. Encendieron una llama que ardió sin consumirse, una llama que ni el viento ni la lluvia lograban apagar. La llamaron la llama eterna. Era el latido de Eridu, el reloj de la alianza, la promesa de que alguien allí arriba miraba y, en mirarla, enseñaba. Los 8 gobernaron como maestros. Sus mandatos no eran leyes de hambre o de miedo, sino instrucciones para ensanchar la capacidad humana. Cada uno ofreció un don específico, una pieza del mosaico civilizatorio, y con cada instrucción el mundo cambió un poco más su cara. El primero, Alulim, enseñó el orden del agua. Donde antes la tierra bebía por azar, Alulim trazó canales y compuertas, mostró cómo domesticar la inundación como si fuera un animal salvaje. En los días de Alulim, la llanura aprendió a respirar con ritmo. Los agricultores dejaron de adivinar la temporada y comenzaron a leerla como quien lee una cuerda de tambores, los ritmos del río, la promesa de las semillas. Que el agua obedezca la mano que la nombra, dijo Alulim, y la llanura obedeció. Alalgar, el segundo, conocía los metales. No llegó con secretos fríos, trajo el calor que transforma. Modeló el cobre y el bronce como quien modela un pensamiento. Inventó refugios para el fuego, mostró que el martillo no solo rompe, sino que ordena. Bajo su savia fulgor nacieron herramientas que multiplicaron el trabajo, y diques que domaron ríos menores. Fueron tiempos en que el mundo descubrió que con bronce se podía dar forma a una idea. Enmenluana vino con la palabra escrita. Antes de su enseñanza, los sucesos se consumían en la memoria de los ancianos. Luego, con arcillas y punzones, la historia comenzó a archivarse. Creó tablillas, clavos de arcilla que clavaban los nombres a la mesa del tiempo. Con su don, las cifras se hicieron constancia, y la lista de los reyes, esa secuencia que hoy leemos con fascinación, encontró su primera forma. Que cada nombre sea ancla, ordenó Enmenluana, y así la memoria dejó de ser viento. Enmangalana fue el que procuró justicia.
no con tribunales de papel, sino con un canto que aclaraba disputas. Introdujo códigos, equilibrios, formas de restituir lo perdido. Los hombres aprendieron a escuchar ecuaciones silenciosas en las diferencias. Una oveja por otra, una palabra por una palabra. Su justicia no era fría, era el remesón que evita la sangre al enseñar a medir el daño. Dumusid, con manos de médico y ojos de remedio, enseñó los secretos de la curación. No prometía milagros, enseñaba remedios, preparaciones de plantas, vendajes y paciencia. En su tiempo, los heridos aprendieron a no confundir el dolor con la desgracia eterna. La herida es maestro, decía, si la atiendes. Sus discípulos aprendieron a observar ritmos de pulso, la sombra en la lengua, a leer el clima del cuerpo como quien lee el cielo. Enipad Sidana fue arquitecto de la memoria material. Con él llegaron técnicas para erigir muros que no se derrumban con la primera lluvia, para pensar en la casa como estuche del recuerdo. Creó hornos que cocían ladrillos más resistentes, enseñó a esculpir espacios que hacían honor al silencio. En su era, las casas no fueron apenas refugio, fueron bibliotecas íntimas donde se guardaba la historia común. Enmenurana, el astrovidente, abrió la mirada al cielo. Contó los ciclos, nombró constelaciones, inventó el calendario que sincronizaba la cosecha con la danza de los planetas. Fue él quien insistió en la unidad S, 3600 años, como una marca de vuelta y retorno. Bajo su observación, la gente dejó de temer la noche y empezó a consultarla como a un viejo consejo. Ubaratutu, el último de la lista que aún parecía tener la voz del origen, fue guardián de lo que debía preservarse. No fue un rey de palacio solamente, fue el cuidador de la chispa, el que vio en la llama eterna el peligro y la promesa. Su palabra era mesulada, y en su templo reposaba una pequeña gema, una chispa encerrada en cristal, una memoria condensada. Si todo se borrara, murmuró una vez, que algo de la llama duerma en piedra. Y así, bajo su custodia, se forjó un pacto entre la chispa y la tierra. Cada enseñanza era un regalo y un límite. Enseñar implicaba también responsabilizar. Con cada don, con cada ciudad que se levantaba como un latido más en el mundo, brotaba la pregunta que no tardaría en susurrarse en los corredores de la Sigurat. ¿Cuánto es demasiado? Los 8 reyes eran inmortales en apariencia, no envejecían como los hombres. Habían pactado con los cielos una duración que excedía a cualquier mortal. Sus nombres resonaban a través de generaciones, amasados en mitos y convertidos en genealogías de dioses y gigantes. Y sin embargo, en la sala alta del Capstone, donde la llama eterna proyectaba sombras que parecían mapas, se empezaron a oír discrepancias, como grietas en una vasija de bronce. La Sigurat se construyó en 7 noches, dice el poema más antiguo. 7 noches de polvo, de golpes, de canto. Las placas de basalto llegaron de canteras lejanas. Las manos que las alzaron aprendieron a medir con la mirada, a esculpir ángulos octogonales que invitaban al silencio. El capstone, alto como un sueño, fue depositado al final con una reverencia. Sobre él se colocó la gema de Ubaratutu y la llama eterna descendió para besar su cara de cristal. Los sacerdotes cuentan que durante la activación se respiró un aire que no pertenecía a la tierra, un olor a metal fundido y a lluvia fresca mezclado con algo parecido a la memoria. Cuando la llama se afirmó en su hogar de cristal, la ciudad exhaló asombro. Eridu había dejado de ser llanura, se había vuelto pivot del mundo. En las plazas, los artesanos cantaban ritmos nuevos, canciones que mencionaban el número 6 como quien invoca medida. 3600, 3600. El metrónomo de las eras. Era tanto un nombre como una advertencia. Los ancianos contaban cómo los primeros reyes dijeron que en cada ses algo volvería a suceder, como si la naturaleza de las cosas tuviera un segundero invisible clavado en la noche. 241.200 era la suma que ocupaba tablillas completas. La cifra no era comprendida del todo, era recitada como un rezo que ataba pasado y futuro. Las enseñanzas, sin embargo, no cayeron en manos serenas únicamente. Con dones tan vastos nacieron deseos.
Algunos humanos quisieron alcanzar más que el pan y el abrigo. Quisieron entender el brillo en los ojos de los reyes, tocar la llama eterna, poseer una chispa de cristal. Los maestros, por su parte, discutían en voz baja sobre hasta qué punto abrir las manos. Algunos, como Dumuzi, creían en enseñar la medicina hasta la última hoja. Otros, como Enmenurana, sostenían que ciertos saberes debían descansar entre las estrellas, no difundirse de forma profana. Los debates eran como venas que cruzaban el consejo, delicados, ardientes, lentos. No todas las disputas eran filosóficas. A la distancia de una tarde de verano, la primera fractura se dibujó sin violencia aparente. Un malentendido sobre un canal que debía cruzar varios pueblos. Una decisión sobre una técnica de fundición que, al volverse pública, cambió la economía de una ciudad entera. La discusión escaló hasta llegar al umbral de la Sigurad, y por primera vez las voces de los reyes no fueron unísonas. En la sala donde la llama proyectaba mapas, Enmangalana habló de equidad y restitución. Enmenurana habló de prudencia. La llama lanzó una chispa que se reflejó en el capstone y cayó sobre la mesa de piedra como si fuera una señal. Nadie supo si la chispa era advertencia o solidaridad. Hubo en esos tiempos noches en las que la llama eterna vaciló. No fue una extinción, fue un titubeo, un parpadeo del que la ciudad se recuperó con súbita preocupación. El pulso que había acompañado 3.600 latidos empezó a mostrar irregularidades. Los horóscopos de los artesanos se nublaron. En las calles, la gente notó que las horas no se consumían igual. Las cosechas que antaño obedecían comenzaron a dudar en su raíz. Los talleres que al Algar había enseñado a arder con seguridad vacilaron y produjeron metales que crujían con timbre extraño. Los curanderos de Dumuzi consultaron hierbas como si leyeran una nueva lengua. Fue entonces cuando la duda dejó de ser rumor y se convirtió en preocupación. En la noche en que la llama vaciló por primera vez, la ciudad entera se congregó en la plaza. Los reyes se mostraron en sus terrazas altas, siluetas contra la llama que, aunque oscilante, seguía viva. Los ciudadanos no conocían la palabra que pronto nacería para nombrar aquello que se rompía, la grieta entre los inmortales. Los debates ya no eran solo teorías, adquirían tonos personales. Algunos inmortales sentían que la humanidad debía ser guiada sin reservas. Otros advirtieron contra la dependencia. Sin la necesidad, la creación se atrofia, dijo Dumuzi con voz de vendaval contenido. Sin ayuda, muere, replicó al Algar, que veía en la artesanía una liberación. Con el tiempo y con la densidad que otorgan las décadas, la tensión tomó formas más concretas. Un grupo de artesanos, animado por las enseñanzas de Enmenluana, comenzó a cincelar tablillas donde se listaban secretos de forja y técnicas de cuidado de la chispa. ¿Salvar conocimiento o exponerlo al saqueo? Los textos de Enmenluana se volvieron codificados. Algunos fragmentos se escondieron en cerámicas comunes. Otros, sin embargo, se vendieron en mercados nocturnos por voces que prometían destellos de divinidad. Una noche, bajo la sombra del capstone, Enipad Sidana encontró una inscripción que no había visto antes. Un octógono tallado con precisión en una placa que parecía obra antigua, una figura que repetía el motivo de la llama y la chispa. El gesto de leer aquello fue como abrir una herida en la memoria. El octógono señalaba un patrón, 8 ángulos, 8 voces, un ciclo. Enmenurana interpretó la figura como relojería estelar. Al Algar la vio como una receta de fundición. La interpretación fue la chispa que encendería más disputas. Los inmortales comenzaron a distribuirse en posturas. No hubo armas al principio, porque las armas no eran su estilo. Hubo palabras y pequeñas retiradas. Un rey que dejó de participar en ciertos consejos. Otro que ordenó un templo extra para conservar estatuillas con nombres que ya nadie recordaba. El pulso de la ciudad cambió de ritmo.
Los mercados se volvieron más cautelosos, las canciones incorporaron pausas, y la gente empezó a recitar en voz baja la cifra de 241.200, como si repetirla fuera un amuleto frente a la incertidumbre. En aquellos días también brotaron figuras humanas que encarnaban la tensión, artesanos que escondían tablillas en los muros de sus casas, sacerdotes que discutían en voz baja sobre la cantidad de verdad que debía salir a la luz, madres que enseñaban a sus hijos a entonar los nombres de los reyes como letanías protectoras. La memoria colectiva se volvió una red de voces pequeñas que resistían la erosión de los años. Los niños aprendían a soñar con la llama eterna y con el capstone de cristal. Lo hacían como se sueña con faros en la costa, con un timbre que guía al navegante. Pero la grieta no era solo ideológica, era de una naturaleza más íntima. Los inmortales empezaron a experimentar lo que ellos no habían vivido antes: miedo. Un rey, por primera vez en milenios, percibió el temblor de la inseguridad. No fue un miedo grande como un trueno, sino un estremecimiento que hacía resonar su voz. Si la llama se apaga, dijo Enmangalana en un consejo, no solo perderemos luz, perderemos el mapa. Palabras simples, palabras que pesaban como piedras. Cuando la llama vaciló de nuevo, la plaza se llenó de murmullo. Algunos decían que era castigo de los jueces lejanos, esas entidades que en las leyendas juzgarían la obra humana. Otros, con más mesura, pensaban que había que volver a los ritos antiguos, reforzar ceremonias, calibrar el capstone. Entre los ciudadanos, muchos empezaron a preguntar si la chispa guardada por Ubarat Tutu no debía abrirse, si no había que sacar aquello de su cristal para examinarlo, para entender por qué la llama titilaba. Las sombras de la noche, que antes se inclinaron como telón de seguridad, empezaron a parecer portales. Los sueños de los hombres se llenaron de imágenes, barcas que cruzaban sobre aguas que no existían, figuras que hablaban en números, réplicas de la llama. La poesía se volvió elegía. La gente tejía cánticos que pedían prudencia y ruegos que pedían luz. Y en la cima de la Sigurat, las voces inmortales, tan antiguas como el primer aliento de la ciudad, se tornaban cada vez más humanas en su preocupación. A medida que crecía la inquietud, se multiplicaban los pequeños signos. Una cana en la barba de un artesano que nunca antes había encanecido. Un brillo diferente en los ojos de una curandera. Una vieja canción que ya no terminaba. Todo ello era, en apariencia, trivial. Pero la suma de trivialidades tenía un compás propio. Las pequeñas cosas que cambian la textura de la vida hasta crear una costumbre nueva. Y la costumbre nueva fue la de mirar al cielo con recelo, de contar eses tras eses como si la repetición pudiera anclar algo que se tambaleaba. En la penumbra de una tarde en que el polvo se adhería como ceniza a los dedos, un grupo de jóvenes aprendices se atrevió a acercarse a la base del capstone. Habían oído los rumores, que dentro del cristal había algo que latía, algo que respondía a la música de las órbitas. Con pasos que sonaban como pequeñas campanas, tocaron la piedra fría. No la rompieron, no la lastimaron, pero dejaron allí una tablilla con un texto simple. ¿Quién vigila la chispa? Fue un gesto childish y solemne a la vez, una pregunta que volvía a poner el foco en el dilema primordial: enseñar todo o preservar algo. La madrugada fue larga. El lunes después, la llama volvió a estabilizarse. Algunos celebraron con ofrendas, otros notaron que no era la misma llama, que su luz tenía un tono más profundo, como si hubiera incorporado una sombra. Los inmortales, por su parte, comenzaron a hacer reuniones privadas. Las horas de la noche los encontraban caminando por las terrazas, discutiendo en voz baja, mirando las tablillas y el octógono tallado que Enipat-Sidana había descubierto. Y fue en una de esas noches cuando junto a la llama y bajo ojos que no envejecían, comenzaron a perfilarse nombres nuevos. No eran nombres de reyes, sino de soluciones, de propuestas. Algunos hablaban de limitar el conocimiento, otros de fragmentarlo y dispersarlo para que no concentrara poder. Unos propusieron sellos de cristal, cajas donde guardar la chispa en varias piezas.
Otros, más radicales, insinuaron la idea de una arca, una embarcación o cámara que preservara la chispa en caso de ataque del destino. La palabra arca resonó en la plaza con timbre extraño. Era una palabra que sugería salvación y abandono a la vez. Ubarat Tutu, que siempre había sido el cuidador de lo que debía perdurar, inclinó la cabeza y miró la gema que guardaba en su mesa. La gema pulsaba con un leve fulgor. Poseer un cristal que contenga la llama es provocativo, dijo en voz baja, si no es también un acto de humildad para que nuestras manos no la destruyan. Sus palabras se deslizaron como agua por la sala. Nadie negó la posibilidad de construir algo así. La discusión, en cambio, se endureció en cuanto se habló de quién lo haría y con qué finalidad. En medio de la deliberación, un aprendiz mayor, con las manos todavía manchadas de barro, dejó escapar una observación que no pretendía ser pólvora, pero encendió rescoldos. La chispa responde a la música del cielo. ¿Y si el problema no está en nosotros, sino en el ritmo que cambia afuera? Fue una frase pequeña, técnica y poética a la vez. Fue suficiente para que algunos miraran hacia arriba con pavor por primera vez no por superstición, sino por cálculo. El número S dejó de ser solo una cuenta, comenzó a ocupar un lugar en la imaginación como noticia de un ciclo que podría presentarse con cambios inesperados. La noche cerró con más preguntas que respuestas. En las calles, la gente rezó a sus modos, algunos repitiendo los nombres de los reyes, otros dejando ofrendas en los umbrales. En la Sigurat, las voces de los 8 se combinaron en un silencio tenso. La llama eterna, aunque aún ardiente, parecía haber adquirido una memoria propia. Un pequeño latido que repite el ritmo de 3600 con una ligera variación que nadie sabía si era síntoma de final o de reinicio. Y así, cuando la luna se alzó como una moneda sobre el desierto, los custodios del Capstone tomaron decisiones que harían eco en generaciones. Reforzar ceremonias, poner manos nuevas en la conservación, esculpir nuevas tablillas que registraran procedimientos. No era una solución, sino un parche en la tela de lo eterno. Mientras tanto, en la ciudad, los niños siguieron cantando las viejas canciones, no porque comprendieran la gravedad de las discusiones, sino porque la melodía les pegaba al pecho un calor que parecía más seguro que cualquier gesto adulto. En la víspera en que los reinos aún creían poder sostener el equilibrio, nadie habló de jueces lejanos ni de sentencia definitiva. Las historias todavía tenían la confianza del aprendizaje. Pero en los días siguientes, pequeñas señales comenzaron a llegar desde los lugares que no pertenecían a la plaza. Rumbos en el cielo que no coincidían con los registros de Enmenurana. Ruido bajo la tierra que hacía vibrar algunas estatuas. Un pulso en la piedra que los artesanos no sabían interpretar. Eran cosas delicadas, casi invisibles. Se parecían más a susurros que a gritos. Y sin embargo, las historias, como las semillas, saben dónde caer. Y en el corazón de los hijos de la ciudad, esas semillas germinaron como inquietud. El pulso que midió Enmenunana con su sextante de hueso mostró variaciones sutiles, tan pequeñas que solo un ojo acostumbrado las notaría. Toques de diferencia en las líneas de sombra. Cambios que, en la oficina del observador, se tradujeron en cálculos que se guardaron en el manto de la prudencia. Algunos escribieron notas en esqueleto. Si el ciclo de S se distorsiona, la llama perderá su sintonía. Esas palabras se depositaron en cofres, entre telas, como tesoros que no se divulgan. Otros, menos pacientes, comenzaron a preparar prácticas que antaño se habían negado, esquemas para fragmentar la chispa, rituales para cincelar la memoria en piezas más pequeñas. Por primera vez, la ciudad que había aprendido a respirar con el latido de la llama eterna se encontró respirando con incertidumbre. La enseñanza, la maravillosa transmisión que había hecho al hombre más capaz de habitar su mundo, se veía, en los salones altos, cual espejo que podía cortar si no se sostenía con humildad. Y el debate que había nacido como filosofía se tornó en elección práctica. Enseñar y arriesgar, o ocultar y preservar. Esa decisión sería la que delinearía las próximas décadas. No hubo, aún, guerra abierta. No hubo catástrofe que rompiera el mapa. Solo hubo, como primer acto, la deliberación y la división.
Los reyes se volvieron menos homogéneos, más humanos en sus miedos. La llama vaciló y se recuperó. La chispa en la gema siguió durmiendo. Y en los talleres y las calles, las preguntas crecieron como hierba entre las piedras. En la cima de la Sigurat, en una noche en que la brisa llevó consigo olor a bronce y a lluvia, alguien tocó el cristal del capstone con una yema y oyó, muy sutil, un sonido que no era voz ni viento, sino un eco antiguo, un eco que parecía responder al nombre de Ubarat Tutu. Fue un sonido que llenó de un frío sereno a quien lo oyó. No era amenaza inmediata, era promesa. Y dentro de esa promesa había un fino ingrediente de advertencia. Las cosas que se despiertan no siempre vuelven a su anterior forma. Entonces, mientras en las plazas se tejían nuevas canciones y en las habitaciones se guardaban tablillas con fórmulas, la ciudad se preparó sin saberlo para una prueba mayor. La llama respiró, el capstone brilló, y arriba, en las alturas donde las estrellas hacen su tránsito, un ciclo llamado C seguía su marcha implacable, lento como una geografía celeste. 3600, 3600, 3600. En algún lugar, más allá del polvo y la llanura, un latido respondía. La historia, que había comenzado como enseñanza, se bifurcaba hacia una tensión que no era solo debate. Era algo con la densidad de una roca antigua que requeriría, más adelante, decisiones que no cabrían solo en la sala del consejo. Esa noche, los 8 reyes no cerraron todas sus puertas. Dejaron una rendija de conversación, una cadena de vigilias y una pequeña caja donde reposaba una tablilla con la cifra que repetirían muchas generaciones: 241.200. Nadie sabía qué significaría en detalle, pero todos comprendieron que eran cifras que no solo contaban tiempo, contaban la posibilidad de reinicio. Y cuando la ciudad se acunó en el sueño, la última imagen que quedó en la mente de algunos fue la de la llama, tenue y constante, guardando un secreto que brillaba como cristal dentro de su corazón. La noche después de aquella rendija de conversación fue distinta, no porque las estrellas cambiaran su lugar, aún giraban con la misma calma antigua, sino porque la ciudad empezó a escuchar con más atención los silencios que dejaban las voces inmortales. Las diferencias que se habían fraguado en los salones altos ya no eran solo palabras, eran fisuras que corrían bajo el canto cotidiano, en la argamasa de una pared, en la melodía de un arpa, en la manera en que un aprendiz miraba a su maestro. Y cuando las fisuras se vuelven costumbre, la costumbre enseña otras músicas. La música de la prevención, la música del cierre, la música del empuje. Los debates, durante semanas, se volvieron mapas de decisión. Algunos reyes propusieron fragmentar la chispa en muchas piezas y esconderlas. Otros, con más orgullo, sostuvieron que la unidad era precisamente el freno contra la corrupción. Quien tuviera la chispa intacta podría, en última instancia, impedir el desvarío humano. Las proposiciones se envolvieron en razones diversas: protección, ética, control. Bajo cada razón, sin embargo, latía el mismo núcleo: miedo a perder aquello que les otorgaba su sentido. Cuanto más querían proteger la llama, más surgían medidas que convertían la protección en cordón. Y los cordones, puestos alrededor de la luz, dejan menos espacio para respirar. No tardó en aparecer una minoría que deseaba un camino distinto. Allí estaban algunos artesanos jóvenes, hombres y mujeres, que habían nacido bajo la sombra del capstone y nunca habían contemplado la posibilidad de un mundo sin su brillo. Su argumento era simple y fuerte. Enseñar plenamente era la única manera de que la humanidad pudiera sostenerse cuando los cielos se retiraran. Enseñar era confianza, ocultar era condena. La discusión, sin embargo, no se quedó en la retórica. Los corazones, en los inmortales, cambiaron de compás. Entonces surgió la que las tablillas llamarían más tarde la noche del pulso roto.
Fue en una madrugada en la que el viento soplaba con un olor a piedra caliente y a agua remota. La llama eterna, siempre constante, registró una alteración que no era atribuible a la indiferencia humana. Una variación en su latido, una inconsistencia que pareció replicar el miedo que empezaba a anidar en los consejos. Algunos lo llamaron fallo, otros lo nombraron señal. En la plaza, la gente encendió pequeñas hogueras y murmuró letanías para que el pulso volviera a su metrónomo de 3600. 3600 repitieron como un rezo para anclar los días al compás conocido. Pero aquello que temían los más prudentes no era ya una simple oscilación. Un día apareció la noticia. Más allá de los límites visibles de Eridu, en las llanuras y en los valles, se percibieron fenómenos que desafiaban las categorías habituales. Las aguas subterráneas murmuraban con voces distintas. Bultos antiguos en el barro dejaron salir fulgores. La tierra exhaló una vibración que hizo resonar los bronces. Los observadores estelares, que acostumbraban a medir con huesos tallados, encontraron irregularidades en el tránsito de una sombra que nunca antes habían visto moverse con tanta impaciencia. En el consejo, la palabra juicio empezó a circular con más fuerza. Y cuando la palabra juicio se acerca a un pueblo que ha puesto la chispa en un frasco, el rumor de castigo se convierte en motor. Las tradiciones, esas capas de historia que mezclan voz y mito, hablaban de jueces que no pertenecían a Eridu ni a las voces inmortales. Eran entidades del orden superior, custodios de equilibrios que corrigen cuando un experimento excede sus límites. En los cantos se les recordaba como los que miran desde una lejanía impecable, los que sublevan una balanza con una mano que no tiembla. Nadie les había pedido opinión, nadie esperaba su llegada. Y sin embargo, allí estaban los presagios que anunciaban que su sentencia no sería leve. La llegada de los jueces, según las tablillas que luego contaron la historia, no fue un desfile de relámpagos, ni una trompeta que despertó a los muertos. Fue más bien un ajuste de gravedad en la moral del aire, una presencia que hizo más densa la sombra en los rincones donde se acumulaba el orgullo. En la cima de la Sigurat, donde la llama eterna parecía preocupar las estrellas, las voces inmortales escucharon por primera vez una sentencia que no se discutía. Los jueces no subieron ni bajaron en presencia visible. Su voz fue como el rumor de un río que empieza a brotar. Se supo el contenido antes de oírse en forma completa. El experimento excede sus límites, decía la sentencia que se filtró por las paredes, una frase que cayó en las plazas como lluvia. La unión de cielos y hombres ha alterado el equilibrio. Será necesario restablecer el orden. La palabra restablecer viajó sin demora. Significaba limpieza y reinicio, o algo que en las antiguas narraciones antiguas era llamado el diluvio. Hubo quien pensó que era metáfora, hubo quien enmudeció. Los más piadosos buscaban ritos de reconciliación, los más prácticos buscaban refugio. Los más temerosos, las voces murmullantes que habían exigido siempre más medida, vieron en la palabra juicio una confirmación de su prudencia. Los más idealistas, en cambio, interpretaron el anuncio como una oportunidad. Tal vez el reinicio podría preservar la chispa, tal vez la humanidad podría renacer sin las cargas de dependencia. Ubarat Tuto, guardián de la chispa y ya sabio con los años no por carne sino por anticipación, no se quedó en la parálisis del consejo. Había en él una tranquilidad que no era indiferencia, sino cálculo de quien comprende que hay momentos en que la acción exige obedecer a la compasión. Reunió a sus más cercanos, entre ellos a su hijo Susutudra, hombre que había aprendido de su padre la humildad de la custodia. En un cuarto perfumado con incienso de resina y polvo de arcilla, Ubarat habló con voz tan baja que pareció un viento que atisba detrás de una puerta. La llama ha servido como puente, dijo. Nos ha enseñado, nos ha dado, pero si la sentencia viene, no podemos arriesgar a que la memoria se extinga. Algo debe viajar fuera de la inestabilidad. Susutudra escuchó y entendió de inmediato que la palabra que se avecinaba no sería simplemente un acto de preservación de objetos,
Era un acto de preservación de sentido. Si la chispa dormía en piedra y la piedra sucumbía, ¿quién recogería la música que esa chispa había enseñado? Ubarat no escondió el miedo, lo mostró tal como se presenta a los que han de proteger, con honestidad templada. Haremos una cámara, propuso Susudra, no una bóveda que huya de la vida, sino un estuche que lleve consigo la promesa. Si el mundo debe limpiarse, que algo de la alianza permanezca. La idea tomó forma en la noche. No sería un arca de especulaciones heroicas, sino una nave de custodia, un receptáculo que fuera tanto caja como libro. Los artesanos empezaron a discutir materiales, las curanderas dieron instrucciones para incluir semillas y remedios, los arquitectos concibieron un interior que preservara calor, olor y tono musical. Se tallaron tablas reforzadas con resinas, se cosieron tapices que guardaran registros en hebras, se labraron recipientes para agua que no se estropearan. Y en el centro, como corazón simbólico, Ubarat colocó la gema que guardaba la chispa, una pequeña piedra de cristal dentro de la cual parecía latir una gota de sol. Sobre ella, una última oración y un desafío: preservar sin convertirlo en objeto de devoción. Mientras la arca tomaba forma, el pulso del mundo se aceleraba hacia la catástrofe anunciada. Fue un movimiento que no siempre llegó con ruido. La primera advertencia visible fueron las nubes que se comportaron como si olvidaran su oficio de pasajeros. Empezaron a retener humedad de un modo que la memoria meteorológica nunca había registrado. Las fuentes se hincharon, los ríos cambiaron su conversación con la tierra. Animales que no solían migrar comenzaron a desplazarse en bandos inquietos. Los artesanos dejaron herramientas a medias. Mucha gente, por primera vez, consideró la posibilidad de que el cielo mismo se convirtiera en juez de su obra. La construcción del arca fue, a la vez, prisa y poema. No fue una obra guerrera, fue un gesto de quietud que recogía saberes de generaciones. Empaquetó mapas, germinados, mezclas de remedios, canciones escritas en tablas muy finas, semillas que recordaban sabores. Entre los custodios se eligieron nombres para llevar a la embarcación, sabios que sabían leer señales, mujeres que comprendían el arte de conservar y jóvenes que podían recordar cantos. La chispa, envuelta en su cristal, fue puesta en una cámara interna que solo Susudra y su padre conocían plenamente. Antes de cerrarla, Ubarat colocó la mano sobre la gema y pronunció una letanía pequeña que pedía no clemencia, sino memoria. Que si aquello que quedaba se abría, que se usara para enseñar y no para someter. Cuando el arca estuvo pronta y los rumores de juicio se volvieron lluvia que llegó con puntualidad terrible, la ciudad vivió horas de despedida contenida. No hubo desfile, porque la despedida era poco espectáculo y mucho corazón. Tardaron años en recomponer una rutina que no pretendía igualar el esplendor anterior. Era otra manera de sobrevivir, con manos que habían aprendido a coser y a sembrar con la misma paciencia. La memoria colectiva, sin embargo, comenzó a transformarse de inmediato. Los hechos, que habían sido eventos crudos y precisos, se fueron plegando en historias que podían ser contadas sin que dolieran tanto. Había una arca, decía un canto. Unos que partieron y volvieron, decía otro. El diluvio fue castigo y limpieza, afirmaban las tablillas rituales. De aquel episodio numeroso se hicieron varios nombres. Algunos lo llamaron limpieza, otros lección, otros más tragedia. Con el tiempo, la precisión de los es quedó como cifra en tablillas que solo algunos leían. 241.200, repetían las generaciones como quien recita un verso antiguo, y el número se volvió ancla de una idea que no siempre se comprendía. Lo que antes se llamaba enseñanza pasó a ser mito. La llama eterna perdió su brillo público y se volvió objeto de culto en rincones dispersos. Los inmortales que sobrevivieron observaron cómo su legado se metamorfoseaba. Se volvía netero aquí, nefilim allá, los yugas de otras tierras en otro rincón. Las historias se cruzaron con las de otros pueblos que en su propio tiempo habían vivido catástrofes y que vieron paralelismos en los relatos. De esa transposición emergieron líneas que después los cronistas llamaron sincretismos, saberes que migraron, nombres que se confundieron, dioses que adoptaron ropajes nuevos.
La memoria, que antes era un mapa, se volvió un mosaico. Con los siglos, la chispa que había viajado en la arca hizo su trabajo sutil. Actuó como germen de técnicas y de canciones. Donde la arca había pasado, nacieron talleres que recordaban la forma de encender un fuego sin quemar la materia, y escuelas que enseñaban maneras de registrar las estaciones con una precisión que no solo servía para la cosecha, sino para contar historias con un pulso que, en el fondo, mantenía la costumbre de 3600 latidos. Pero igual que los ríos cambian de cauce, la transmisión se fragmentó. La universidad de lo que había sido Eridu dejó rastros en vocabularios dispersos, palabras que hablaban de agua ordenada, de metales trabajados, de vidas curadas. Lo que fue ciencia se volvió magia, y lo que fue magia se volvió mito. Era el corroerse natural de las certezas cuando la vida exige adaptarse. Tiempo después, en lugares que ya no conocían los nombres originales, se contaban cuentos sobre un arca y sobre reinos de gigantes. Algunos pueblos afirmaban que la chispa había sido robada por hombres del norte, otros que había sido depositada por aves que bajaron del cielo. En los templos de regiones distantes, las tablillas fueron copiadas torcidamente, y las cifras fueron redondeadas, y los nombres cambiaron de fonética. Nombres como Alulim o Enman Galana sobrevivieron en fragmentos, a veces reducidos a apodos, a veces atribuidos a héroes locales. La historia se volvió espejo. Lo que se mira, cambia con quien mira. Pasaron eras, se levantaron y cayeron reinos que nadie relacionaba con las antiguas 8 voces, y en esos vaivenes la chispa se perdió de vista, no porque dejara de existir, sino porque su ruta se volvió más discreta. Su presencia, tal vez escondida en colinas, en cámaras, en objetos que nadie consideró relevantes, se transformó en un rumor que en el curso de las generaciones fue disminuyendo su volumen. Y cuando la escritura cambió de soporte, de arcilla a de papiro a pergamino, las listas completas de los reyes quedaron como piezas arqueológicas para quien supiera desentrañarlas. Pero la memoria, curiosamente, funciona en capas. Para cada persona que olvida, hay otra que recuerda en secreto. Para cada tablilla destruida, hay un canto que sigue pasando la historia en voz. La modernidad cuando llegó no fue sino un nuevo horizonte de curiosidad. Hombres y mujeres que ya no hablaron en las mismas lenguas, que no conocían la textura de las tablillas de arcilla en su pulso, empezaron a excavar. Entre ellos, con la humildad que trae la ciencia, vinieron el doctor Hassan Rashid y la doctora Sarah Chen, 2 investigadores que, por momentos, parecían poseer la paciencia de los antiguos astrónomos y la curiosidad de los artesanos. Rashid, con su experiencia en estratigrafía, y Chen, con su ojo para los materiales, llegaron a un surco donde las arenas retenían un silencio denso. Era un lugar donde la tierra guardaba memorias que solo una mano paciente podía despertar. El equipo halló primero fragmentos, restos de basalto trabajados con la precisión de manos que conocían ángulos octogonales, terracotas con remanentes de esmaltes, sellos con iconografía que recordaban motivos repetidos. Entre los fragmentos apareció una losa mayor cuyos bordes conservaban ranuras. Y por fin, detrás de capas de sedimento, asomó un fragmento de cristal que bajo la luz de las linternas captó un brillo que parecía no pertenecer a nada que se hubiera formado en la misma tierra. No dijeron con entusiasmo inmediato lo que esos hallazgos podían significar. Entre los arqueólogos existe un pudor, prefieren la cautela a la proclama. Pero en la tienda de campaña, por la noche, con mapas esparcidos y con el sabor del té que les calentaba las manos, hablaron de hipótesis. Puede ser un remanente de un capstone, dijo Chen, que había estudiado la interfaz entre vidrio antiguo y minerales. O una manufactura posterior, propuso Rashid, que había visto muchas capas y aprendió a etiquetar la sorpresa con reservas. Trabajaron con delicadeza, con la misma manera de los artesanos de antaño. Cada rasgo fue registrado con la minuciosidad de quien escribe para el mañana. Cuando finalmente lograron excavar una pieza mayor del capstone, encontraron que no era una piedra cualquiera. El fragmento mostraba una fractura que no solo era mecánica, parecía haber sido sometida a un evento energético.
En el borde, unos finos surcos formaban un octógono casi perfecto. Dentro, un polvo cristalino permanecía presionado. Fue entonces que se atrevieron a tocarlo con guantes y, en el momento en que la yema rozó la superficie, el equipo sintió un leve zumbido que recorrió la tienda como si fuera la respiración de algo muy, muy antiguo. El pulso que los arqueólogos percibieron era apenas un rumor en términos físicos, pero para quienes habían aprendido a leer signos era motivo de asombro. En las noches siguientes, Chen y Rashid midieron con instrumentos que convertían señales en números. Encontraron fluctuaciones eléctricas que no se correspondían con fallas de equipo ni con descargas estáticas habituales en el desierto. Había allí una oscilación leve y periódica, un latido que, curiosamente, podía asociarse con la antigua unidad S en la lectura simbólica de los registros, 3600. Los números no fueron presentados como prueba definitiva, fueron colocados en mesas de trabajo con notas que hablaban de coincidencias inquietantes. Mientras tanto, los astrónomos en observatorios lejanos notaron, con menos drama que paciencia, un desvío en el tránsito de un objeto que habían registrado en registros nocturnos anteriores. No se trataba de una confirmación de aquello que en las leyendas se llamó Nibiru. Los científicos contemporáneos eran prudentes y decían lo que podían medir. Una anomalía en los parámetros orbitales, un pulso gravitacional débil en una banda que no coincidía con objetos conocidos. La prudencia científica tradujo aquello en datos y no en mitos, pero los eslabones entre arqueología y astronomía en los cuadernos de Chen y Rashid empezaron a formar una imagen que interpelaba la imaginación. La prensa, cuando tuvo acceso al hallazgo, no tardó en nombrarlo con dramatismo. Sin embargo, Rashid y Chen sermonearon cautela. Encontramos un capstone fracturado. Encontramos un pulso eléctrico. Tenemos coincidencias curiosas con un ciclo antiguo. Nada más. De ese modo, la línea entre mito y hallazgo quedó aún más difusa. Había evidencia, pero no sentencia. Y la forma más sabia de acercarse a ese tipo de descubrimientos es con preguntas, no con proclamas. Con los meses, el sitio atrajo investigadores, curiosos y también caminantes de la fe. Hubo noches en que los equipos científicos discurrieron junto a poetas y ancianos que recitaban nombres que creían conocer. Entre los fragmentos del capstone, los octógonos reaparecieron como huellas de una arquitectura que no solo se elevaba, sino que pensaba en la proporción del cielo. La chispa, sin que nadie pudiera aún explicarlo con certeza, había dejado efectos en las aleaciones de metal alrededor, componentes fosforescentes que reaccionaban a frecuencias que ahora la tecnología podía detectar. No estaba claro si se trataba de reactividad química o de una manufactura de alto conocimiento. La comunidad científica se debatía. Pero para los oyentes nocturnos, la escena tenía el tono de una fábula que se pisa y se reconstruye con manos modernas. Entonces ocurrió algo que la crónica registró con respeto. Durante una campaña de limpieza del capstone, los instrumentos detectaron un pulso que no correspondía a ninguna interferencia conocida. Era un patrón que, al ser filtrado y aislado, mostró una periodicidad que, cuando se tradujo a una metáfora narrativa, podía leerse como una canción que repetía 3600 en una escala compleja. El equipo no lo anunció con estridencia. Lo anotaron en un cuaderno, lo registraron en soportes y lo guardaron para el debate público. Pero en la intimidad de la noche, Rashid, Chen y algunos colaboradores respiraron como quien se encuentra frente a un objeto que despierta memorias. No las suyas, sino de una memoria colectiva que cruza tiempos. La razón por la que todo esto es delicado y por la que la prudencia prevaleció es que el pasado tiene muchas manos. Un hallazgo puede ser interpretado de 1000 formas. Algunos construirán sobre él una teología de retorno. Otros, una teoría de influencia. Rashid y Chen insistieron en una lectura intermedia. Quizá el capstone fue un dispositivo ritual con propiedades físicas interesantes. Quizá fue una manufactura avanzada que ha dado señales al vincularse con condiciones estelares particulares. Pero la historia no se resigna a quedarse en la ciencia.
La imaginación humana, alimentada por los nombres viejos como Alulim y Enmenurana, empezó a componer relatos que, si bien no se presentan como hechos, reavivaron preguntas antiguas. ¿Qué pasará cuando los ritmos vuelvan a sincronizarse? Y el tiempo, incansable, fue colocando piezas en su sitio. Los cálculos astronómicos, que primero habían sido cifras discretas en notas de laboratorio, comenzaron a alinearse con una periodicidad que aludía al temido y, a la vez, esperado retorno. Los modelos mostraban que en cierto año lejano, no demasiado cercano pero tampoco inalcanzable, un alineamiento particular volvería a manifestarse. Los números, sin decir lo que debían, remitían a aquel S antiguo, 3600. El eco de la cifra se volvió un metrónomo que resonó en cuartillas, en presentaciones y en charlas nocturnas. La noche del alineamiento, según los cálculos que los observadores afinaron con cuidado, no fue una fecha de pánico, sino un momento de vigilia. Los equipos científicos colocaron sensores alrededor del fragmento del capstone. Las antenas midieron en varias longitudes. Telescopios apuntaron a la franja donde los modelos predecían una variación. En la colina, donde una vez se erguía la Sigurat, las estrellas se dispusieron como en muchos ciclos, fieles, hermosas, indiferentes. Pero esa noche, en un punto diminuto del firmamento, los instrumentos registraron una pequeña variación. El capstone, que había estado dormido durante largos siglos, respondió con cosa sutil, un pulso, una vibración casi inaudible traducida en una luz que no era ciega ni ostentosa, sino como un parpadeo de reconocimiento. El polvo cristalino en la fractura emitió una tenue fosforescencia. En una grabación que quedaría para los anales del equipo, se percibió una frecuencia que, cuando fue comparada con las lecturas antiguas que las tablillas codificaban simbólicamente con S, mostró una coincidencia que hizo sonreír y temblar a quienes la vieron. La periodicidad estaba presente, sutil pero real. En esa vibración se leyó, con la imaginación necesaria para no confundir deseo con dato, la presencia de alguien que parecía recordar su antigua función. No fue una resurrección física como en los mitos grandilocuentes, fue algo más tenue, una alteración en los registros que pareció corresponder a una voz que la ciencia no podía confirmar como humana. Los técnicos la registraron como fluctuación electromagnética. Los poetas la llamaron el susurro de un rey. Ambos registros, aparentemente incompatibles, convivieron en el archivo. Rashid y Chen, en su honestidad profesional, hablaron de probables explicaciones naturales. En privado, reconocieron que el fenómeno no podía descartarse como mera coincidencia. Lo que aquella respuesta encendió, más que temores de apocalipsis, fue una pregunta ética. Si algo en el capstone, sea un mecanismo o un residuo ritual, respondía a condiciones estelares, ¿qué responsabilidad tendría la humanidad frente a ello? ¿Debía actuar sobre el hallazgo, intentar reactivar lo latente, o debía dejar que el sueño siguiera sueño? Las respuestas no eran obvias. Durante días, los debates en mesas de universidad y en cafés se centraron en la prudencia. Había quienes proponían estudiar sin intervenir, quienes, en cambio, sentían que la oportunidad pedía exploración. Era el viejo conflicto entre preservar y exponer, que, en la historia de Eridu, había provocado la grieta original. Los ecos de aquel debate llegaron hasta los oídos de comunidades que, en su linaje oral, conservaban nombres que se parecían a los de la lista. Se organizaron vigilias, se encendieron cánticos, se pidieron consejos a ancianos que no sabían ciencia, pero sabían escuchar. No era extraño entonces que la noche de la vibración cristalina congregara a distintas voces, científicos, fieles, curiosos y sobre todo humanos que buscaban una certeza en el modo en que siempre la busca la especie, en la compañía. Y en la compañía, las preguntas se volvieron menos absolutas y más compartidas. Cuando finalmente la secuencia del alineamiento pasó y el pulso del capstone volvió a niveles corrientes, hubo alivio y también un extraño desconsuelo. La experiencia había mostrado que algo dormía y podía activarse, pero no dictó si aquella activación traería bendición o desafío. En su lugar, dejó una imagen clara en la mente de quienes estuvieron allí.
El cristal pulsando entre las manos de los arqueólogos, la luz que se expandía sobre los rostros y la sensación de que la historia, esa que había comenzado con 8 reyes y una llama eterna, no era un relato cerrado, sino un relato que continúa escribiéndose con la colaboración de los de ahora. A partir de entonces, la narrativa se bifurcó en múltiples caminos de interpretación. Científicos que antes se consideraban puramente empíricos tuvieron que conversar con filósofos, poetas y custodios de tradiciones. Documentales, artículos y charlas llevaron la historia a audiencias cada vez mayores, que escucharon con asombro la coincidencia entre Capstone, Chispa y el ritmo antiguo de 3600. Los más prudentes establecieron protocolos: estudiar, no intervenir. Los más curiosos buscaron simular condiciones de activación en laboratorios cerrados. Los museos pidieron replicar muestras para preservar el original. Y en medio de todo ello, Chen y Rashid se movieron con la serenidad de quien comprende que el hallazgo es un aldabonazo, trae preguntas, no respuestas definitivas. En la penumbre de uno de esos debates, una voz menor pero indómita sugirió: ¿y si la historia no pide que la repitamos, sino que aprendamos de ella? ¿Y si la chispa es, también, la lección de la humildad? La frase tuvo la virtud de bajar la tensión. De pronto, la conversación no buscaba el espectáculo de despertar a un rey, ni tampoco el pánico de cerrar el acceso al conocimiento. Buscaba algo más simple, sentido. Y en esa búsqueda, el relato moderno encontró un eco del dilema antiguo: enseñar o preservar, abrir las manos o cerrar el puño. Los dos tiempos se volvieron espejo. Aquella noche final en el campo de excavación, con las estrellas habitando su vagar inmutable, Rashid y Chen guardaron el registro más importante. No un archivo en la computadora, sino una nota que decía lo obvio con humildad: hemos encontrado algo que convoca preguntas. El futuro deberá decidir. Cuidemos y aprendamos. Fue una declaración pequeña, casi prosaica, pero poseía la sobriedad de quien comprende que las grandes decisiones no se toman en la carrera del asombro, sino en el trabajo paciente del entendimiento. Con la atención del mundo sobre el sitio, comenzaron a aparecer propuestas de todo tipo. Algunas sugerían que las piezas del capstone fuesen divididas y estudiadas independientemente. Otras proponían crear una cámara de observación que replicara la antigua relación entre cristales y cielos. Los más cautos, en tanto, aconsejaban mantener intacto el fragmento, dotarlo de condiciones controladas y esperar a ver si los eventos celestes ofrecían más datos. La decisión, una vez más, tuvo su pulso: prudencia y curiosidad, ambas luchando por la prioridad. Las voces, en su diversidad, mantuvieron la discusión viva y, felizmente, sin que nadie impusiera una única solución. Entonces, como en los viejos relatos que circulaban por la llanura de Eridu, ocurrió algo que volvió la pregunta más íntima. En los registros de las lecturas que habían surgido durante el alineamiento, algunos investigadores detectaron una firma que, por motivos que nadie del equipo quería convertir en profecía, respondía con una cadencia que se asemejaba a la voz que, en las tablillas antiguas, se atribuía a Ubarat Tutu. No era una aparición en carne y hueso, no fue un despertar con cetro y corona, fue, más bien, una secuencia de datos que, al interpretarse en lenguaje simbólico, parecía evocar la presencia de un custodio que habla de preservación y de ejercicio de cuidado. La interpretación pública de ese fenómeno fue diversa. Hubo quienes dijeron que la ciencia no había encontrado explicación y que la imaginación debía moderarse. Hubo otros que se sintieron tocados en lo profundo por la imagen de un guardián de la chispa que aún circunda los fragmentos de su torre. Para Chen y Rashid, la experiencia fue más pedagógica que milagrosa. Les mostró que la historia tiene la capacidad de convocarnos y de exigir de nosotros algo más que asombro. Nos llama a la responsabilidad. Y así el relato llega, como toda historia que busca ser calma antes que catástrofe, a una encrucijada que es, al mismo tiempo, pregunta y promesa. ¿Qué hará la humanidad cuando vuelva lo que la creó? No existe una respuesta única. Habrá quienes, con buenas intenciones y temor, busquen cerrar el acceso al conocimiento. Habrá quienes, con la mejor voluntad didáctica, intenten usar la chispa para enseñar la humildad.
Habrá quienes quizá atenten por poder y habrá quienes, sencillamente, duerman con una canción antigua en la boca y con la certeza de que las historias son lecciones que sobreviven a los cataclismos. En la última escena, imaginemos una montaña donde el arca, hace tantos siglos, dejó su huella. No es un llamado a la acción ciega, es un ejercicio de descanso. Pensar que, en algún recodo del mundo, la chispa descansa envuelta en tela, o que el capstone late en un museo, o que un equipo de investigadores guarda sus notas con respeto. Imaginarlo así no es cerrar la curiosidad, es entender que algunas revelaciones exigen tiempo, compañía y una voluntad común de no repetir errores. La última imagen que la leyenda nos entrega y que conviene acunar como un colchón para el sueño, es la de una llama reducida a un brillo contra el viento. No es la llama que gobierna imperios, sino una llama pequeña dentro de una cabaña que una mano cubre con la otra para que no se apague. A su alrededor hay voces que cuentan nombres: Alulim, Alalgar, Enmenluana, Enmangalana, Dumutsid, Enipaz Sidana, Enmenurana, Ubarat Tutu. La lista suena, no como un mandato, sino como un rezo de agradecimiento por lo que se aprendió y por lo que aún no se comprende. El número 241.200 aparece como un suspiro, no una sentencia, sino una cifra que remite al tiempo largo y a la responsabilidad prolongada. Si te vas a dormir con esta historia en la cabeza, llévala como una canción tierna. Que los nombres sean notas y que la llama eterna sea el compás que invita a la prudencia. Imagina, en la última respiración antes del sueño, el cristal que parpadea con la luz de una estrella lejana. Imagina la chispa envuelta, no para poseerla, sino para protegerla hasta que el mundo aprenda a sostenerla con manos que no busquen dominar, sino enseñar. Duerme con la posibilidad en la almohada. Que los ciclos vuelvan a alinearse no como sentencia, sino como oportunidad para renovar el pacto entre saber y humildad. Y si alguna noche sueñas con una pirámide de fuego y con nombres antiguos que miden el tiempo en estrellas, deja que el relato te arrulle. Las historias nos vigilan y también nos enseñan cómo cuidar lo que a fin de cuentas es frágil y precioso. Si esta historia te acompañó en la noche, vuelve cuando quieras y escucha otra vez. Hay más relatos que esperan, y en cada uno late la misma pregunta, eterna y amable. Buenas noches.